Recordarles que después, no sé exactamente la hora, Yolanda, ¿a qué hora es el culto de jóvenes después? 6:45, de 12 años para arriba, vamos a estar, de 12 años, ¿no? De 12 años para, no, pero es que ha venido una chica de 12 años para que venga también, de 12 años para arriba, vamos a estar aquí compartiendo la palabra a los jóvenes. Los que ya tienen alguna edad, que Dios te bendiga, mañana nos vemos, que hay culto nuevamente. Pero a partir de 12 años, después a las 6:45 vamos a estar aquí compartiendo la palabra. Qué bueno sería ver aquí a los jóvenes que tengan deseo de aprender de las cosas del Señor. Bueno, esta mañana tuvimos un tiempo, por lo menos hablo por mí, no sé si quizás estoy hablando en nombre de todos, pero un tiempo bastante bueno, un tiempo donde creo que hemos aprendido o por lo menos recordado algunas cosas de lo que la Biblia habla, ¿verdad? De la importancia que es pedir consejos. De que a veces nosotros no podemos creernos sabios en nuestra propia opinión, como dice la Biblia, sino que la Biblia nos aconseja que tengamos consejeros a nuestro alrededor, que podamos pedir consejos para las decisiones importantes. Y veíamos el ejemplo de un rey que a la hora de empezar su reinado pidió dos tipos de consejo: consejo a gente sabia, consejo a los ancianos del pueblo, y también pidió consejo a los amigos con los que se había criado, a los jovencitos, gente que no tenía mucha idea todavía, y desgraciadamente este nuevo rey se dejó llevar por los consejos de los que no tenían ni idea, y ya vimos cómo acabó. Su vida destrozada, el reinado dividido y una serie de consecuencias bastante nefastas, no solamente para él, sino para los demás. Porque tomar malas decisiones no nos afectan a nosotros nada más, afectan también a la familia. Si un padre de familia toma una decisión incorrecta, va a afectar a su esposa, a sus hijos. Si un hijo toma unas malas decisiones, va a afectar a sus padres probablemente. ¿Cuántas veces nosotros como hijos le hemos dado dolores de cabeza a nuestros padres? ¿O no es verdad? Por decisiones equivocadas. Si una esposa toma una mala decisión, va a afectar a su marido, su matrimonio, a su casa también. Entonces es importante entender eso, que los consejos los pedimos no solamente para nuestro bien, sino también por el bien de nuestro entorno. Este rey se equivocó y separó todo el reino, se dividió todo el reino. Y bueno, estuvimos hablando de él, de Roboam, así se llamaba este nuevo rey, el cuarto rey de Israel. Y hoy esta tarde me gustaría hablar de un personaje que se llama Samuel. Samuel, nos dice la Biblia, que era profeta y que era sacerdote. ¿Alguno ha leído algo sobre Samuel? Hay dos libros en la Biblia, realmente es uno, lo que pasa es que nosotros lo conocemos como dos libros que lleva su nombre. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Qué interesante que te los pudieses leer. En un día lo dudo mucho, aunque se pudiera hacer, pero que te propongas quizá, qué sé yo, en 2 semanas, 3 semanas, un mes, pues separar los capítulos que tenga y poderte leer esta historia apasionante que nos narra la Biblia. ¿Les parece si nos ponemos en pie un segundito nada más y abrimos la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3? Digo ponerse de pie para que se le vaya el sueño. Ahí si tienes tu Biblia, si no también de todas maneras tenemos para poder llevarla por aquí, por la pantalla. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer solamente 4 versículos. ¿Lo tenemos? Bueno, pues así nos dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a ser perseguidos, sin miedo a represalias sobre nuestra vida.
Gracias, Señor, por esta libertad que por lo menos a día de hoy todavía podemos disfrutar, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, Señor, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, Señor, que ocurra esta tarde en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén. Ahora sí, si quiere, ya puede tomar asiento, ponerse cómodo. Y vamos a hablar de este personaje, de Samuel. Samuel es un hombre que desde niño servía al Señor, desde joven servía al Señor. No es como algunas personas que conocieron el Señor o los caminos del Señor a los 30 o a los 40 o a los 50 o qué sé yo, incluso a los 80. El otro día mi esposa y yo tuvimos el privilegio de bautizar a un hermano con 80 y pico años, 82, 83 años, porque había conocido al Señor y tuvo el deseo de bautizarse. Y entonces, bueno, nosotros los bautismos, para envidia de ustedes lo digo, para sacarle un poco la envidia, ahí en Fuerteventura siempre tenemos buen tiempo, entonces los bautismos los hacemos en la playa. El otro día, bueno, nuestros hermanos que nos visitaron de Holanda, pleno diciembre, bautismos preciosos en la playa. ¿Es o no es? Pues en los bautismos anteriores, se bautizó este hermano de 82, 83 años, que por cierto en estos días se ha caído, estemos orando por él. Y dijimos, bueno, debido a la edad que tiene, vamos a bautizarlo en la orilla. Allí es verdad que en la playa donde celebramos los bautismos no hay mucha corriente, no hay muchas olas, pero bueno, de repente el mar te puede tirar una ola un poco así espontánea. Y estábamos en el bautismo, siempre bautizábamos que el agua nos llegara quizá un poco por encima de la cadera, a todas las personas, pero con don Manuel dijimos, no, vamos a la orilla. Vaya a ser que él se meta, venga, qué sé yo, que venga una ola o algo, este hombre no tiene mucha fuerza, entonces nos ponemos en la orilla, entre Damaris y yo lo sumergimos y lo levantamos nuevamente, y así hicimos, pero justamente cuando él entra, se da la vuelta para ponerse frente a todos los hermanos que estaban en la iglesia, uy hermano, qué ola vino, qué ola, yo digo, pero ¿de dónde ha salido esta ola? 15 años viviendo aquí en Fuerteventura, no he visto una ola como esta yo aquí, vino una ola que tenemos una foto, que la debería haber traído, lo que pasa es que no sabía que iba a poner este ejemplo. Una foto que nos vemos a mi mujer y a mí agarrándole cada uno un brazo a este hombre y la espuma de la ola saltando. Bueno, al final este hombre se cayó, se revolcó. Claro, yo dije, en ese momento yo dije, ¿a quién suelto? ¿A mi esposa o a don Manuel? Yo le digo, tengo que soltar a mi esposa, porque este hombre, mi esposa se puede hacer daño, pero este hombre se nos puede quedar aquí. Pero yo tuve que agarrar a don Manuel para que no se fuera. Y bueno, al final, pues yo digo, pues ya quedaste bautizado, ya la ola te bautizó, no hace falta sumergirte más. Entonces, bueno, todo esto te cuento porque hay personas que conocen al Señor con una avanzada edad. Pero en el caso de Samuel no es así. La Biblia dice en el versículo 1 de este tercer capítulo que hemos leído, que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Ahora te explico qué es Elí, quién es Elí. Es el sacerdote en aquel entonces del templo. Dice que ya estaba ministrando al Señor desde que era joven. Samuel para este entonces ya tenía unos 12 o 16 años, no podríamos afirmarlo exactamente, pero lo cierto es que ya era un adolescente, aunque en aquel tiempo ya 12, 16 años era ser un hombre, ¿verdad? Porque ahora tú ves a un niño de 12, 16 años, tú dices, es adolescente. Hace 20 años atrás eran hombres ya con esta edad. Pero bueno, Samuel tenía eso entre 12 y 16 años y ya estaba sirviendo a Dios. Ya estaba ministrando, dice literalmente este texto. Ministrar significa servir. Cuando la Biblia dice que Samuel ministraba al Señor, significa Samuel servía al Señor. Qué bueno, por lo menos para mí, no sé si para ustedes también lo es, qué bueno ver a jóvenes servir al Señor. Ver a jóvenes, ver a niños sirviendo al Señor. Ahora mi esposa y yo estábamos ahí detrás sonriendo, porque veíamos a esta niña que estaba ahí batiendo sus palmas, adorando al Señor con 3 años. Y la veíamos, claro, nos recuerda también a nuestra hija que tiene 3 años. Pero qué bonito ver a un niño, ver a un adolescente, ver a un joven sirviendo al Señor. El otro día hicimos un culto de servidores, de líderes ahí en Fuerteventura. Y Damaris y yo tuvimos que repartir unos folios con unos bolis. Pues había que rellenar una cosa, una bobería. Y mi hija Rebeca pues, nos empezó a ayudar. Y ella empezó, venga para aquí los bolis, con 3 años. Y a mí se me caía la baba. Primero porque es mi hija, lógicamente. Pero yo decía, qué hermoso verla servir al Señor desde tan niña. Qué hermoso.
Y a mí me encanta ver a un joven sirviendo al Señor desde que es niño. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Lo que pasa es que los niños no lo ven de esta manera. Ahora ya que uno tiene edad, ya hace un par de meses, 2 meses concretamente cumplí los dichosos 40 años, ya no soy un niño, lo intento parecer, peinarme o vestirme o comportarme como un niño, pero no, ya tengo 40 años, ya no soy ningún niño. Pero ahora que ya tengo una edad, digo, oye, qué hermoso, qué bueno, qué privilegio que un niño se críe en la iglesia. Claro, seguramente aquí no, pero hay niños o hay adolescentes que lo ven aburrido y que dicen, qué mala pata he tenido, qué mala suerte que mis padres son cristianos. Y me tienen todos los domingos ahí metido en esa aburrida iglesia, mientras mis amigos están ahí fuera haciendo, deshaciendo lo que les da la gana. ¿Opinan así algunos de los jóvenes que están ahí sentados ahí atrás? ¿Verdad que no? Sí, muy bien, sinceridad ante todo. Sinceridad equivocada, pero sinceridad ante todo, muy bien. Y uno dice, oye, pero ¿por qué, hombre? Y tengo que estar aquí. Y la Biblia dice, bueno le es al hombre servir al Señor desde su juventud. Hoy dices que sí y tienes toda la razón, puede ser, pero pasarán los años y dirás, gracias Señor porque mis padres me llevaron a la iglesia. Gracias, qué bueno que desde que he sido niño he podido alabarte, he podido adorarte. Lo mejor que puede hacer tanto un niño, un adolescente o un joven en su juventud es servir al Señor. No se pierde el tiempo cuando tú sirves al Señor. Mi mujer incluso antes de nacer ya estaba en la iglesia. Mi suegra iba embarazada a la iglesia. Pastor Manolo era el pastor de la familia de mi esposa cuando todavía no había ni nacido. Y ella nació, creció siempre en la iglesia. Siempre, desde que era niña, pasó su niñez en la iglesia, pasó su adolescencia, su juventud y ahora que es una mujer, siempre sirviendo al Señor. Y esto es muy hermoso. Y tristemente, pues hay muchas amigas o hermanas en el Señor que se criaron con ella, que ha ido pasando el tiempo y no están. Pero ahora tú ves la vida quizás de mi esposa y ves la vida de otras personas y dices, wow, qué diferencia la persona que es fiel a Dios y la que por motivo que quiera que sea, decidió seguir otros pasos. Qué bueno servir al Señor. ¿Opinan lo mismo que yo? Y Samuel así lo hacía. Desde que era un niño, desde que nació, su madre lo entregó para servir al Señor. Pero vamos a hablar por unos instantes de quién es Samuel. Vamos a ver quién es este personaje del cual la Biblia no solamente habla, sino que además 2 libros llevan su nombre. ¿Quién es Samuel? Bueno, Samuel era el fruto de un matrimonio llamado Elcana y Ana. Así se llamaba él. Yo no he conocido nunca un hombre que se llame Elcana. Ana sí, Ana he conocido muchas mujeres así, pero Elcana, un nombre un tanto extraño, pero así se llamaba. ¿Qué vamos a hacer? Elcana y Ana. Ellos eran unos verdaderos creyentes. Y como todo judío, la costumbre judía que tenían, o hebrea que tenían, Elcana y Ana tenían que subir todos los años hasta donde estaba el tabernáculo, hasta donde estaba el templo al Señor, que no era el templo como lo que después conocemos que creó o trabajó Salomón, sino que era como una especie de tabernáculo, que ahora vamos a hablar de él. Y todos los años subían desde el monte Efraín hasta Silo, que era donde estaba allí Silo, el lugar de Silo donde estaba el tabernáculo. A pesar de ser una familia creyente, a pesar de ser un matrimonio fiel al Señor, que creían en el Señor, que servían al Señor, dice la Biblia que Ana era estéril. Ana no podía tener hijos. De aquí podríamos sacar muchas enseñanzas. No por estar en los caminos del Señor no quiere decir que no nos ocurran cosas que no nos agraden. Aquí vemos a una fiel creyente en el Señor que no podía tener hijos. Hoy en día no tener hijos, para un matrimonio que lo desee, no quiero usar la palabra desgracia, pero sí es un pesar, es una verdadera tristeza. Un matrimonio que desee tener hijos y que por parte de alguno de los dos no puedan, es un pesar, es una verdadera tristeza. Pero para este entonces que estamos hablando, era una tragedia literalmente. Porque incluso la esterilidad se veía como un castigo de Dios. Y entonces no solamente tenías que cargar con tu tristeza, sino que además todo tu entorno te iba a acusar. Iban a estar siempre diciendo, ¿qué habrás hecho para que Dios te haya castigado así? Esa era la cultura de hace, estamos hablando de bastantes siglos atrás. Entonces imagínense cómo se sentía Ana para ese entonces. No podía tener hijos.
Y mira que oraba y oraba y oraba delante de Dios, pero no podía. Pero en uno de esos viajes que hizo a la casa del Señor, en uno de esos viajes dice la Biblia que ella derramó su alma delante del Señor. Ella comenzó a clamar, ella comenzó a orar, a pedir para que el Señor no solamente la escuchara en esa petición, sino que respondiera esa petición. Dice así en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11: Señor de los ejércitos, esta es la oración de Ana. Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto tiene que ver también en la cultura hebrea, que era un voto, se llamaba el voto nazareo, el tema de no pasar navaja, no se podían cortar el pelo. Sansón tenía este voto, recuerdan que Sansón decían que tenía la fuerza en el pelo, no era en el pelo, era en la integridad, en la fidelidad al Señor. Para que no les confunda esas palabras, no pasará navaja sobre su cabeza. Y entonces esta mujer estéril oró al Señor. ¿Y cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? 2 o 3 nada más. Ana oró, Ana derramó su alma delante de Dios y se quedó embarazada. Hombre, lógicamente el Cana algo aportó, algo tuvo que hacer, pero no hicieron nada diferente a lo que habían hecho antes de orar. Pero ahora Ana oró y se quedó embarazada. Y le pone a su hijo el nombre de Samuel. El Señor ha oído significa, o el Señor ha escuchado, así le llama. Dios ha escuchado. ¿Cuántas cosas de verdad podríamos alcanzar, podríamos lograr si orásemos más? ¿Cuántas cosas la iglesia del Señor podría conquistar si orase más? Si nos quejásemos menos. Ay, es que no tengo. Ay, es que no puedo. Ay, es que soy estéril. Ay, es que no lo logro. ¿Cuánto podríamos lograr si la iglesia del Señor orase más? Si de verdad orásemos más. Ana podía haberse resignado a la realidad. Pues chicos, no entiendo el por qué, pero si eres estéril y ya está. Dale gracias a Dios por esa condición, no lo sé, entiendo que no sea de tu agrado, pero dale gracias a Dios, podrían haberle dicho a Ana. Y resignarse con esa realidad e incluso decirle a Dios, bueno Señor, pues acepto esta condición, gracias. Pero decidió orar. Ana por alguna razón sabía algo que todavía algunos creyentes no entienden o no comprenden, que es que la oración tiene poder. Escúchame esto, la oración tiene poder. Y no hay nada imposible para aquel que ora. No hay nada imposible. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Y cuando nosotros oramos, pueden suceder cosas imposibles en nuestra vida. No significa que la oración, Dios nos vaya a entregar todo lo que oremos. No. Porque hay cosas que nosotros oramos, que Pablo más adelante dice, pero si tú estás orando y no sabes ni lo que pides, hombre. A veces oramos en la carne, oramos en una condición que no tenemos ni idea. Oramos con unas medidas que si Dios nos respondiera a esa oración nos perjudicaría. Entonces la oración no va a darnos todo lo que pedimos. Pero la oración tiene poder. Y entonces Ana podría haberse resignado a aceptar su voluntad, pero decidió orar. La Biblia enseña en la carta escrita a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No se preocupen por nada, dice Pablo, más bien oren por todo. Así dice otra versión. No te afanes. ¿Estás preocupado? ¿Estás afanado? ¿Algo te está quitando el sueño? Que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Lo que pasa es que lo que se conoce de nosotros muchas veces es la queja. Nos quejamos y protestamos por nuestra condición. Y Pablo dice, no hagas eso, porque no sirve de nada. No te afanes, ora por todo. Nosotros tenemos que aprender a convertir nuestras preocupaciones en oraciones. Y todo aquello que te quita el sueño, porque a mí también hay cosas que me quitan el sueño, ser sabios y convertir esa preocupación en oración. Ahora bien, Ana oró por ¿cuántos hijos? Señor, le dice, si te acordares de tu sierva y me dieres un hijo, ¿cuántos hijos pidió? 1. ¿Sabes cuántos hijos le dio Dios a Ana?
6, 5 más Samuel. 6 hijos en total. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Y visitó al Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Muchas veces las preocupaciones nos ahogan cuando estamos a tan solo una oración de suplir en esa necesidad. Estamos a la misma distancia que nuestra rodilla del suelo, de quebrantar nuestro corazón a Dios en oración. Dice la Biblia que cuando Samuel fue destetado, más o menos a los 2 años, 3 años, en aquel entonces no había la leche como hay ahora que se le puede preparar, ¿cómo se le dice? La leche preparada, en polvo, ¿verdad? Que se le prepara y se le da y el bebé puede sobrevivir sin la madre hoy en día. En aquel entonces no. En aquel entonces no había nada de eso. Entonces los bebés no se podían separar de la madre hasta que no ser destetados a los 2, 3 años. Así que cuando Samuel fue destetado, dice la Biblia, Ana volvió a subir a la casa del Señor. Porque Ana había prometido algo. Ana había dicho, Señor, si tú me das un hijo, ¿qué voy a hacer con ese hijo? Te lo entregaré. Y este hijo te va a servir todos los días de su vida. Cuando pasa el año, o los 2 años, o los 3 años, no sabemos, Ana se acuerda de esa oración, lógicamente, bueno, es que nunca se había olvidado de ella. Y dice, ya el niño puede sobrevivir sin mí, tengo que entregarlo a la casa del Señor, porque yo le prometí a Dios esto. Así que Ana vuelve a subir a la casa de Dios, y allí en aquel tabernáculo, el sumo sacerdote para ese momento se llamaba Elí, y los sacerdotes eran sus hijos, los hijos de Elí, Ofni y Fines, unos nombres feos, pero la vida de ellos todavía era más fea aún. Te voy a explicar por un momento cómo funcionaba el tema del sacerdocio. ¿Les interesa este asunto? ¿O seguimos hablando de Samuel para ver a dónde va a llegar esto? ¿O les explico un momentito cómo funcionaba el sacerdocio? Estamos hablando del sacerdocio del sumo sacerdote que era Elí, de los sacerdotes que eran sus hijos. En la Biblia encontramos un montón de temas donde se habla del sacerdocio. Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia. Nosotros, dice Pedro, somos real sacerdocio. Pero bueno, ¿y qué es esto del sacerdocio? Porque para algunos la palabra sacerdote le suena más incluso al catolicismo, ¿verdad? ¿Qué es esto del sacerdocio? Te voy a explicar cómo funcionaba el sacerdocio. Para esto tengo que retroceder un poquito y nos vamos a ir hasta Génesis capítulo 12, donde Dios llama a un hombre. Dios llama a un hombre muchos años después de que intentase trabajar con el hombre allí en el huerto del Edén, con un matrimonio llamado, ¿cómo se llamaba aquel matrimonio colocado en el Edén? Adán, mira, ustedes saben, Adán y Eva, ¿verdad? Allí estaban. Lo que pasa es que el hombre cae en pecado. Cuando hablo del hombre estoy generalizando, más bien fue la mujer, pero el hombre cae en pecado. Lógicamente la santidad y el pecado no pueden convivir, la luz y las tinieblas no pueden convivir. Dios tiene que sacar fuera del paraíso, de aquel huerto del Edén, tiene que sacar a Adán y a Eva. Y bueno, tras una serie de circunstancias, Dios dice, con esta gente no se puede, voy a volver a empezar de cero, manda que el diluvio, pone sus ojos sobre Noé, sobre la familia, pero peor todavía, porque Noé cuando sale de aquella arca y ve el desastre creado, dice la Biblia que se toma un par de copas de más y que los hijos, bueno, un desastre. Al final Dios, viendo la humanidad, dice aquí es imposible esto, a ver cómo arreglamos este asunto. Pero de repente hay un hombre que le llama la atención a Dios. Hay un hombre que no me digas qué tiene, que a Dios le agrada. Y ese hombre se llama Abraham. Bueno, primero se llamaba Abraham, más tarde Abraham, pero ese no es el tema ahora. Abraham. Y Dios pone sus ojos sobre este hombre, Abraham. De Abraham, con Abraham hace un pacto, sempieterno, no eterno. Eterno es, no tiene principio, no tiene final. Dios es eterno. Pero este pacto es sempieterno, es decir, tiene un principio, mas no tiene un final. ¿Y este pacto cuál es? ¿Alguno me lo podría decir que está ahí en Génesis capítulo 12? ¿Cuál es el pacto que Dios hace con Abraham? Te bendeciré para que tú seas de bendición. Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. De tu descendencia va a ser tan grande que no podrá ser contada. Pero resulta que Abraham tenía una mujer que se llamaba Sara. Oye, ustedes están bien puestos aquí, de verdad que sí. Que se llamaba Sara, y Sara tenía otro problemilla parecido al de Ana, que era
Estéril, muy bien, no podían tener hijos. Sin embargo, Dios le promete, vas a tener un hijo. No te preocupes, porque Abraham era riquísimo, dice la Biblia, y Dios le seguía prometiendo bendición, hasta que un día Abraham le dice a Dios, Señor, que yo no estoy en contra de tanta bendición, pero ¿para qué quiero yo tanto si no tengo un heredero? Si al final el que me va a heredar es este Damaseno, un criado que tenía en la casa, si no recuerdo mal, se llamaba Eliezer, pero ¿para qué quiero yo tanto? Yo ya soy viejo ya. Y me sigues dando y dando y dando, que sí, Señor, que muchas gracias, pero es que al final no tengo quien me herede todo esto. Y Dios le dice, no, Abraham, que no te equivoques, que yo te voy a dar un heredero, que yo te voy a dar un hijo. Y Abraham dice, Señor, que no es por ponerte en duda, que ojo, que yo te creo, pero es que tengo 75 años. Ahí queda la cosa, siguen pasando los años y los años, yo no sé la reacción que quizá tuvo Sara cuando se lo dijo, pero pasan los años, 80, 85, oye, que no había manera, si ya con 75 era difícil, imagínate con 85, y luego pasan los años, y que no había manera. Y dice la Biblia que cuando ellos tenían 99 años, 100 años de edad, ahí hay una noche de avivamiento, algo sucede en ese día, que Abraham, siendo ya como casi muerto, nos dice después del Antiguo Testamento, entiendan la expresión, él estaba vivito, pero había algo en su cuerpo que eso ya era como casi muerto con 100 años de edad, consiguen tener un hijo. Y ese hijo, ese heredero, ¿cómo se llamaba? Lo tenemos ahí, Isaac. ¿Alguien sabe qué significa Isaac? Risa, gozo. Imagínate la alegría de este matrimonio anciano ya. Cuando vieron a su hijo, y es gozo, risa, es un placer tener a este hijo. Y entonces pasa el pacto para él, para Isaac. Ahora Isaac, de él iban a venir las multitudes, ¿verdad? Isaac tiene una vida bastante tranquila, la verdad, nada que ver con el padre. Isaac incluso no consigue novia, ya era un cuarentón sin novia, y el padre dice, esto hacemos algo, se nos muere aquí en casa. Entonces dice, vamos a buscarle una mujer. Y le mandan a buscar una mujer y encuentran la mujer más hermosa de toda la Biblia. ¿Saben cómo se llama esa mujer? Rebeca. Y allí se casan, pero Rebeca tenía otro problema. Era estéril. Pero Isaac sabe que mamá y papá también tenían problemas, pero que Dios se los resolvió. Y entonces dice la Biblia que Isaac no se preocupó, sino dice la Biblia literalmente, Isaac oró al Señor y Dios escuchó y Rebeca se quedó embarazada. Qué bonito, ¿verdad? Como el ejemplo que un padre le puede dar a un hijo. Isaac sabía lo que había pasado. Y entonces dice, no, si ellos oraron y nací yo, a lo mejor yo oro también y aquí sucede un milagro. Efectivamente. Y Rebeca tiene un hijo, bueno, tiene dos, pero vamos a centrarnos en uno. ¿Cómo se llama ese hijo? Jacob, ¿verdad? Tiene otro porque era mellizo, que era Saúl, pero bueno, vamos a centrarnos en Jacob, que es el que nos interesa. Nace Jacob. Jacob es un hombre, es un engañador, es un suplantador. Realmente él no era el merecedor de la primogenitura, porque él no nació primero su hermano Esaú, pero unas artimañas, bueno, desde el vientre de la madre estaban luchando, porque si algo tenía Jacob es que era un luchador y él quería la primogenitura a cualquier precio, pero por alguna razón nace primero Esaú, luego Jacob sale agarrado del pie, ¿verdad? De ahí el nombre Jacob, que es como esa letra de enganche, y salió enganchado como diciendo, era mía, pero saliste tú. Luego se aprovechó de su hermano un día que venía cansado del campo. Él dijo, ¿estás cansado, Esaú? Sí. Pues mira, mientras tú estabas afuera yo he preparado un buen potajito, un menú del día muy rico, unas lentejas, dice la Biblia. ¿Quieres un platito? Hombre, hermano, te lo agradecería. Vale, pero mira, a cambio dame tu primogenitura, le dice. Este hombre, Esaú, que la Biblia dice que era muy tosco, era de hombre de casa con Z. Jacob sí era de casa, de hogar, pero el otro era de cazar animales, era del monte, era uno de estos, unos hombres violentos. De hecho, cuando tú estudias el vocabulario de Esaú en el original, es un hombre de estos que tú dices, hombres de montaña para allá que no saben ni pronunciar. Y le dice, bueno, ¿y para qué quiero yo la primogenitura? Venga, toma, te la regalo, dame esas lentejas, y se las come. Luego, claro, ya tenía la primogenitura dada por el hermano, pero ahora hay que convencer al padre, a Isaac. La Biblia dice que ya Isaac era viejito, era ciego incluso. Ya se había quedado ciego, y entre Rebeca y Jacob le hacen una artimaña al padre. Le meten ahí un engaño, le disfrazan. Bueno, en definitiva, Isaac al final bendice a Jacob como el heredero de todo, cuando era Esaú. Lo bendicen. Jacob
tiene 12 hijos, bueno, 13 realmente, 12 varones, una mujer, la Biblia dice su nombre, Dina, pero vamos a centrarnos en esos 12 hijos, que de esos 12 hijos uno se va a llamar José, que a lo largo de una larga historia, que lo siento mucho ahí, así que no, porque ya no tendríamos culto de jóvenes, a lo largo de toda una historia lo vas a encontrar acabando como el segundo hombre más importante de toda la tierra, allí en el imperio de Egipto. Nadie estaba sobre él salvo Faraón, y por una crisis mundial que vino a la tierra, todos los hermanos se refugiaron allí en Egipto. A estos 12 hijos de Jacob, que tengo ahí los nombres, creo que es así, Rubén, Simeón, Leví, quédate con este nombre, Leví. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estos son los hijos de Jacob. Si estás embarazada o quieres tener hijos, aquí tienes una idea de poner Rubén, Simeón, Neftalí, Gad, no sé, un nombre un poco raro. Isaacar, conocí una persona que se llamaba así, Isaacar, pero bueno, tienes aquí unos cuantos nombres. Estos 12 hombres son lo que más tarde vamos a conocer como las 12 tribus de Israel. Esta palabra tribus a nosotros como que nos engaña, o por lo menos a mí, no sé por qué, mi mente se va como allí, como al África, gente en taparrabos, unas tribus cazando animales. No, tribus habla de familias, ¿vale? Las 12 familias de Israel, 12 familias de Israel. Se les conoce así porque a través de ellos ya se va a establecer el pueblo de Israel. Cuando recuerdan que aquellos hermanos todos se refugiaron en Egipto porque allí estaba José gobernando, pasa una desgracia, muere el faraón que tenía favor con ellos, se levanta uno que ni siquiera los conocía y lo que era antes bueno ahora se convierte en esclavitud. Y así están todos ellos y sus descendientes 400 años siendo esclavos en Egipto. Pero empezaron a orar. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? Date cuenta cómo la historia toda está cambiada por la oración. Y el pueblo clamó, y dice el texto, y Dios lo oyó y descendió para librarle de esa angustia. Y ahí en ese clamor de aquel pueblo afligido, Dios tiene que levantar a un libertador, porque la respuesta a las oraciones siempre son personas, y tiene que levantar un libertador y pone sus ojos sobre Moisés. Oye, qué historia la de Moisés, que no tengo tiempo para explicártela, pero qué historia, desde su nacimiento es un milagro. Cómo sobrevive, cómo actúa, dónde crece siendo quien es. Un hebreo criado en palacio de Faraón, algo impresionante. Y entonces cuando Dios los libera de los egipcios usando a Moisés, quiere darles al pueblo la Torá, la ley, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y entonces llama a Moisés a la cumbre del Sinaí y ahí están por 40 días, Dios y Moisés teniendo un careo, estando uno frente al otro, Dios diciéndole a Moisés lo que tenía que hacer. Se calcula más o menos que Dios liberó, que Dios liberó a través de Moisés de la tierra de Egipto unos 600.000 hebreos que estaban esclavos. Imagínense 600.000 personas caminando por el desierto. 600.000 personas que tienen su identidad cambiada, su identidad confundida, son hebreos siendo gobernados en Egipto. No es como que tú ahora, como Daniel, por ejemplo, que acabó siendo preso en Babilonia, pero él conocía su cultura, él se había criado en Jerusalén. Pero aquellos hebreos solo conocían Egipto, solo conocían el látigo de los egipcios. Y ahora hay 600.000 hebreos, hijos del Señor, viviendo en el desierto. Y entonces Dios tiene que establecer unas leyes. Porque primero unas leyes para sobrevivir, para llevarnos bien, para que de aquí a 10 años esto no se haya acabado. Y entonces le dice, Moisés, sube al monte, al Sinaí, que te voy a dar unas leyes, que es lo que nosotros vamos a conocer como los 10 mandamientos. Pero resulta que mientras Moisés estaba con Dios, el pueblo abajo, ¿qué hace? Se desenfrena, literalmente dice la Biblia, se desenfrena. Como no tenían un líder, un guiador, es que parece que las personas o nos atan en corto o nos desenfrenamos. Y entonces el pueblo abajo se desenfrena, empieza la crítica, oye, ¿qué pasa? Que aquí no viene nadie, y será que Moisés habrá muerto ahí arriba, y que no sé cuánto, y esto. Y Dios, cuando lo sacó de Egipto, lo sacó no solamente como a escondidillas, sino que sacaron todo el oro de Egipto, dice la Biblia. Los hebreos se hicieron con todo el oro de Egipto. Y uno dice, bueno, ¿y para qué? Porque recuerda que iban a estar muchos años en el desierto, y entonces ya Dios estaba preparando la solución. Yo tengo la provisión, el oro. Pero esa bendición de Dios, ¿sabes lo que hicieron con ella?
La fundieron y se hicieron un becerro de oro para adorar. Toma ya. Dios los bendijo y ellos convirtieron esa bendición en maldición. Imagínate a Moisés bajando de aquel monte del Sinaí con 2 tablas, porque Dios con su mano, dice la Biblia, con su dedo, había escrito lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Imagínate a Moisés gozoso. Yo creo que Moisés no veía la hora de llegar al pueblo y decirle, miren lo que tengo, por Dios mismo. O sea, yo vengo aquí con un libro que es poderosísimo, que es la palabra del Señor, pero al final ha sido impreso, bueno, no sé dónde se habrá impreso este libro. Moisés vino con unas tablas escritas por Dios, con unas palabras directamente de Dios. Y Moisés gozoso bajando por aquel monte, de repente se encuentra al pueblo desenfrenado, al pueblo en pecado, al pueblo desastroso. Yo me imagino a Moisés como ese padre que ha criado siempre a su hijo en el temor del Señor y de repente se entera que su hijo está metido en no sé qué, metido en no sé cuánto, consumiendo aquello, consumiendo lo otro. ¿Qué le sucede al corazón del padre? ¡Crack! Se quiebra, se parte. Y Moisés se enfada. ¿Y qué hace? Ustedes lo saben, ¿qué hace con aquellas tablas? Las rompe. Tiene un ataque de ira. Moisés no es tan santo como parece. Tiene un ataque de ira, de rabia, de enfado. Tenía mal genio. De hecho, ese problema le impidió después entrar en la tierra prometida. Por otro enfado, cuando Dios le dijo, háblale a la roca. ¿Y qué hizo él? La golpeó. Cuidado con el mal carácter. Es que yo soy así. Cuidado con el mal carácter. Trata eso, hombre. No estés golpeando a la peña cuando Dios te ha dicho que le hable. No estés gritando cuando Dios te ha dicho que susurre. Cuidado con ese carácter. Y entonces cuando Moisés ve eso y se enfada y rompe aquellas tablas, dice, pero vamos a ver, ¿tú sabes lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Tú sabes el milagro tan grande que Dios ha hecho con nosotros, que nos ha libertado del mundo? Yo te podría decir lo mismo hoy a ti. ¿Tú sabes el milagro tan grande que Dios ha hecho para que tú y yo hoy estemos aquí? Tú sabes lo maravilloso, todo lo que Dios ha hecho para que tú y yo hoy estemos aquí, como para echarlo a perder ahora por una idolatría a un becerro que no tiene valor ninguno, para seguir a un pecado que va a durar 5 o 10 minutos. ¿De verdad tú vas a vender tu salvación, a vender tu santidad por un pecado que lo único que te va a dar son 10, 20, 15 minutos de placer? Y entonces Moisés, que se enfada tanto, le dice al pueblo, hasta aquí, ya se acabó, hoy hay que tomar una decisión. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 32, versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntense conmigo. Ya está, se acabaron las bromas aquí, se acabó el ser un cristiano a medias tintas, dijo Moisés en otras palabras fuera de tiempo, ¿no? Se acabó ya esto de estar que sí, que no, que sí, hoy te adoro a ti, pero mañana me hago un becerro de oro. Se acabó. ¿Quién de verdad está por el Señor? Quien de verdad esté, que se junte conmigo. Y dice la Biblia, curiosamente, que a mí siempre me ha sorprendido este versículo, que se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Te acuerdas que antes te dije, quédate con este nombre? Leví. Bueno, ¿y los demás? ¿Dónde están los hijos de Neftalí? ¿Y los hijos de Aser? ¿Y los de Dan? ¿Dónde están todas aquellas familias? Dice la Biblia que se juntaron con él los hijos de Leví. Entonces, a partir de ese momento, Dios crea un sistema de adoración. Todo cambia ya. Dios va a crear un sistema de adoración. Dios le dice a Moisés, Moisés, se acabó ya las subiditas a la montaña, se acabó todo esto, no. Levanta un tabernáculo, le dice Dios a Moisés. Un lugar donde el pueblo va a venir a adorarme. Creo que puse una foto, no sé si viene ahora o después. El tabernáculo, esto es el tabernáculo. ¿Han escuchado esa palabra infinidad de veces en la Biblia? Esto es con las medidas reales que la Biblia establece. Esto es el tabernáculo. Por eso les decía esta mañana que era como una especie de tienda de campaña, sin querer faltar el respeto, pero para que nuestra mente se lo pudiera imaginar. Pero literalmente esto era el tabernáculo. Un espacio que estaba vallado con unas telas, todo tiene un simbolismo precioso, una entrada. Ese lugar después estaba separado en dos, que después tenemos una foto. Dios le dice a Moisés, Moisés, ahora en medio de este desierto, en medio de esta gente pecadora que no cuida su santidad, levanta un tabernáculo, le dice Dios. El tabernáculo iba a tener 3 lugares. El lugar santo, el atrio, que era este lugar, ahora te lo voy a explicar. A ver, pasa la siguiente foto, a ver cuál es. Ok. El atrio, que era todo aquello, el borde, aquí podías estar tú por aquí. Esto era lo que se veía como la tienda de campaña, y dentro estaba separado en 2, lugar santo, lugar santísimo.
un lugar santísimo donde aquí había un artefacto que ahora te hablo de él, el arca de la presencia de Dios, el arca de la alianza, ahí moraba literalmente la presencia de Dios. Te das cuenta que cuando más te acercas a la presencia del Señor, más estrecho es el camino, más estrecho se pone el camino, ¿verdad? Y esto en definitiva es lo que Dios le dijo a Moisés: quiero que hagas esto en medio del desierto. Quiero que hagas eso. ¿Qué había en el atrio? Bueno, ahí lo tienes. En el atrio, cuando tú entrabas, lo que te encontrabas era el altar de los sacrificios. Ahí te lo señalé. El altar del holocausto, el altar de bronce, se le conoce así con estos nombres, donde el pueblo llevaba sus sacrificios. Recuerda que antiguamente no es como ahora de fácil, no estaban en la gracia. Hoy en día simplemente basta con decir: Señor, me arrepiento, perdóname, Señor. Y la Biblia dice: corazón contrito y humillado no rechaza al Señor. Y somos perdonados instantáneamente. La sangre de Jesús es rociada sobre nuestra vida y somos limpios de todo pecado, porque Él es fiel y justo, dice 1 Juan 1:9. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Antes no era así. Antes de Jesús no era así. Y había una serie de sacrificios que tenía que hacer, porque claro, hay una ley universal que a día de hoy sigue estando vigente, que dice: el alma que pecare, esa morirá. Que tu pecado no te cueste tu vida no significa que alguien no muera por tu pecado. Entonces, en aquel entonces, Dios en su misericordia dice: bueno, como yo tenga que quitarle la vida a todo pecador, me quedo sin ser humano. Entonces establece un sistema de sacrificio animal, una serie de animales con unas características especiales, para que si tú pecabas pudieses ir a este lugar, al altar de sacrificio, con tu ofrenda, que era ese animal, y el sacerdote lo podía sacrificar, y esa sangre te podía, no dice la Biblia, en Hebreos dice la Biblia que esa sangre no quitaba el pecado, sino que lo tapaba. No tenía el poder de limpiarlo como hace la sangre de Jesús, pero por lo menos era como que tú ves una grieta, le echas aguaplás, ¿entiendes esa expresión aguaplás? ¿Cómo se diría aquí, Domingo? Masilla. Y tú dices: bueno, no hay nada. Y no, sí hay, lo que pasa es que hemos puesto eso y no se ve. Así era la sangre de los becerros, de los corderos, esa sangre que parecía que estábamos limpios, pero no, había una podredumbre dentro tremenda, una grieta tremenda. Y ahí los sacerdotes eran los que mataban ese animal. Luego estaba el lavacro, eso, una fuente con agua. Los judíos son escrupulosos, se están todo el día lavando y lavando, porque claro, para el sacrificio se tenían que lavar las manos, porque las cosas del Señor requieren pureza. Escuchen, Dios puso una fuente con agua para que tú te limpies, porque si vas a hacer algo para el Señor, que por lo menos lo hagas limpio. Jesús dijo más adelante en un evangelio: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Esto es nuestro lavacro, esto es nuestra fuente. Con esto nosotros nos lavamos. Ya no tenemos que hacer como los judíos o como incluso algunos musulmanes. Hablo desde el desconocimiento, yo el mundo musulmán lo desconozco total, que se están todo el rato lavando y tienen unos lavapiés. Incluso conozco algo porque en un hotel que yo estuve trabajando, en el tiempo del Ramadán le pusieron una fuente para lavarse los pies. Y digo: ¿y esto para qué es? No es que ellos se las tienen que lavar. Bueno, pero es que los judíos son un poco similares y se las lavan y se las lavan y se las lavan. Y ya Jesús dice: ya no hay tanto, no olvídense tanta parafernalia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hoy ustedes están recibiendo una ducha espiritual preciosa. Es un privilegio poder estar en su presencia. Y entonces ahí en el atrio podría entrar todo el mundo que quisiera tener relación con Dios. Igual que aquí. Aquí puede venir cualquier persona. Yo nunca le he dicho a nadie: no venga, no eres bien recibido, ¿no? Todo el mundo puede venir. Pero no todo el mundo puede entrar. Aquí bien recibido es todo el mundo. El que quiera, y el que quiera, dice Apocalipsis, que venga y beba del agua gratuitamente, el que quiera. Pero aquí no, en el atrio. Para entrar por estas puertas, después está más complicada la cosa. Ahí luego ya entramos en el lugar santo. Dale 2 veces para adelante ahora. Ese es el lugar santo. Ese es el interior de esa tienda de campaña, verdaderamente lo que es el tabernáculo. Y allí en el lugar santo vamos a encontrar varias cosas, como por ejemplo una mesa, la mesa de la proposición, la mesa de los panes, donde allí siempre había alimento, allí siempre había provisión, siempre. Porque en la casa del Señor siempre hay provisión. En la casa del pan en Betel siempre hay provisión.
Uno cuando se acerca al Señor siempre, la Biblia promete sustento y abrigo para todos sus hijos. Y ahí estaba esa mesa de los panes de la proposición, donde se colocaban 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Pero los panes no se dejaban ahí endurecer, como ese pan que tú lo dejas ahí en tu casa y se endurece y le sale esa hierbita verde, ese moho. No. Se renovaban. Cada semana se iba renovando, semanalmente. Y los sacerdotes se lo comían, porque claro, todos los que servían al Señor tenían que alimentarse. ¿De qué? Bueno, pues ahí tienes alimento ya. Oye, ¿y los sacerdotes de qué vivían? Pues mira, pues ya sabes de qué 12 panes tenían a la semana. Era el pan que se podía comer. Jesús dijo después en el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Ustedes están trabajando por un pan que perece, por un pan que come y a las 3 horas tienen hambre. Pero yo soy el pan de vida. Yo soy un pan que si ustedes lo comen van a ser saciados eternamente. Luego seguimos caminando por ahí por el lugar santo y encontramos un candelabro, una menorá le decimos nosotros, un candelabro que tiene no 2, no 3, no 5, no 8, 7 brazos. Porque recuerda, Dios es el que dio este diseño. Moisés, haz esto. Bueno, y si le pongo 8 brazos, no, son 7. ¿Y por qué? Hazlo y cállate, le decía Dios a Moisés. Es que es así, tiene que ser 7 brazos, tiene una explicación. 7 brazos. Y siempre tenía que haber luz en ese lugar. Recuerda que el tabernáculo estaba sellado por una como si fueran unas cortinas, era oscuridad. Yo espero que ustedes entiendan, sobre todo los menores, que hace unos cuantos siglos atrás no había electricidad. No entrabas al tabernáculo y le dabas al interruptor y se encendía la bombilla. Antiguamente las luces eran de aceite, lámparas de aceite, y habían 7 lámparas de aceite, una menorá con 7 brazos, y allí estaba esa luz, servía para iluminar el lugar, para dar luz en medio de la oscuridad. Y Jesús dijo también en el Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo, yo soy esa luz que brilla en medio de la oscuridad. Los israelitas hacen una fiesta anual que se llama la fiesta de los tabernáculos. Yo he estado en Israel junto con mi esposa en esta fecha. Todo el pueblo, o prácticamente todo el pueblo, sale a la calle a dormir una semana en unas enramadas que le dicen, como unas tiendas de campaña, para recordar los 40 años que estuvieron por el desierto y para recordar que durante esos 40 años fueron guiados por la noche por una columna de fuego, por el día con una nube, pero por la noche el Espíritu de Dios, Dios mismo, guiaba al pueblo con una columna de fuego. Y Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Ahora soy yo el que alumbra a cada uno de ustedes. Y luego había una tercera cosa ahí, que era el altar del incienso. Se estaba quemando incienso 24 horas ahí, siempre. ¿Y sabes para qué era esto? ¿El incienso? ¿Para qué sirve el incienso? ¿Tú en tu casa enciendes incienso? ¿Tienes en el coche un ambientador? Para aromatizar, dice la Biblia. El altar del incienso era para aromatizar. Pasa que hoy nuestra mente, el incienso son esos palitos que le prende fuego y se van quemando. No, en aquel entonces era una especie de hojas, de árboles que daban olor. Y uno dice: bueno, ¿y por qué tiene que oler bien? Porque fuera, a unos pocos metros, estaba el lugar del sacrificio donde se estaban quemando esos animales. Yo no sé si tú has quemado alguna vez algún animal. Tú dices: uy, bueno, un asadero, una barbacoa, ¿has hecho alguna vez? ¿Eso da olor o no? Te pegas ahí, pues imagínate, en las cosas del Señor tiene que haber pureza incluso hasta en el olor. Entonces Dios dice: no, un altar del incienso que huela bien para aromatizar. Aquí dentro, en mi presencia, tiene que subir un olor fragante al Señor. No se le puede adorar de cualquier manera. Tenemos que lograr que la adoración suba como olor fragante. Más adelante, siglos después de esto, el apóstol Juan nos va a revelar algo muy interesante. Y es que este incienso, ¿sabes lo que representan? Las oraciones de todos los santos. Las oraciones tuyas, las oraciones mías, que constantemente estás echando y aparentemente no sucede nada, pero hay un olor que está subiendo, que está subiendo, que está subiendo. Tú dices: oye, pero llevo 3 meses, 6 meses, 10 años orando por esta persona, orando por esta situación y nada ocurre. Eso es como un incienso que está subiendo, que está subiendo, que está subiendo. Y un día, dice la Biblia, ese altar va a ser derramado. Todas esas oraciones van a ser contestadas, dice la Biblia. Y aquí a este lugar ya solo podían entrar los sacerdotes. Única y exclusivamente
Si no eras de la tribu de Leví y no eras sacerdote, como entrases aquí, ¿sabes lo que sucedía? Morías inmediatamente, no llegabas ni a entrar. Querías correr a un lado un poquito la cortina, ibas a entrar y caías fulminado. Aquí solo entraban gente preparada para el Señor. Y por último tenemos el lugar santísimo. No sé si hay otra foto o es esa. Ese es el lugar santísimo. Para que te hagas una idea, era como un espacio más o menos como este cuadrado, donde ahí había una sola cosa. Ahí ya no había fuentes, ahí ya no había lámparas, no había mesas con panes, ahí solo había una sola cosa, que era el arca del pacto, donde allí en ese arca estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, que en otro momento te podría hablar de ella, pero lo más importante es que en ese arca, con 2 querubines cubriendo algo, aquí moraba la Shekinah, la presencia de Dios. No es como ahora que está en todo lugar, sino que estaba aquí, estaba la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios estaba allí en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía acceder a este lugar, una vez al año nada más. Una vez al año, el día del Yom Kippur, que se conoce en hebreo. No es como ahora que acá tenemos culto a las 10, bueno, y luego pon otro a las 4, pon otro a las 6. Y pon otra a las 10, que todavía antes de irnos a la cama nos ponemos en la presencia de Dios un ratito. Pon una vigilia también, hombre. Y una vez al año. Y una sola persona de todo aquel pueblo podía entrar. Y de repente ese sumo sacerdote, que no es como ahora que entramos por las puertas como buenas y te sientas y aquí y te pones a hablar de fútbol y te pones a hablar de no sé qué. No, el sumo sacerdote se preparaba para entrar ahí. Se ponía unas vestiduras que tienen un significado impresionante, pero lo más curioso es que iba con unas campanitas bordadas en el vestido de abajo, porque entraba en esta posición, entraba caminando así para hacer sonar siempre las campanitas, clic, 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 como un cascabel. ¿Cuántos tienen gatos aquí y le han puesto un cascabel? Bueno, pues ¿sabes lo que es un cascabel, no? Una campanita. Así entraba el sumo sacerdote. Muchísimas campanitas en lo bajo. ¿Para qué? Para que se escuchasen. Porque si se dejaban escuchar, ¿sabes lo que había pasado, no? Que el sumo sacerdote, se había muerto ahí dentro. Dios no había aceptado ese sacrificio. Dios no iba a traer perdón de pecados ese año. Y el sumo sacerdote no solamente entraba con esas vestiduras, con esas campanitas, moviéndose de aquí para allá, sino que entraba atado con una cuerda. Una cuerda en la cintura donde los sacerdotes por fuera estaban agarrando esa cuerda. Por si acaso Dios no aceptaba ese sacrificio y caía fulminado, no se podía entrar ahí a recoger el cadáver, había que arrastrarlo. No todo el mundo podía entrar a este lugar. El tabernáculo se situó en el centro del pueblo con todas las tribus alrededor. Mira este diseño, que bueno, así literalmente era el tabernáculo. Dale al siguiente, creo que así era el tabernáculo. Las 12 tribus, Efraín, Manasés, Benjamín, Rubén, Simeón, Gad, todos por aquí. Aquí estaban los levitas. Aquí en este lugar estaba Aarón, que de aquí venía el sacerdocio. Y aquí en el centro, la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios tiene que ser el centro de tu vida. Escúchame algo. La presencia de Dios no es parte de tu vida. El servicio de Dios no es parte de tu vida. Dios tiene que ser el centro de tu vida. Jesús nos enseña en su palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que estás buscando te lo voy a dar por añadidura. Pero lo primero, lo más importante, el centro tiene que ser la presencia del Señor. Sobre el tabernáculo por el día se levantaba una nube y por la noche una columna de fuego. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? No te olvides, estamos en el desierto, esto no es Bruselas. Estábamos en el desierto. Que por el día en el desierto se hace un calor ahí. Se elevan las temperaturas por encima de los 40 grados. Y entonces Dios, que es muy sabio y guarda a sus hijos, levantaba una nube que daba sombra. Y entonces ahí estaban los hebreos en medio del desierto, cubiertos por una nube, que era Dios mismo. Pero es que el desierto tiene una característica, y es que por la noche aquel desierto que estaba a 40 grados puede bajar la temperatura a menos algo de grado. Ahí sí parecía Bruselas, por la noche. Entonces aquel fuego, aquel calor abrasador del día se convertía en congelación por la noche. ¿Qué hacía Dios? Tengo una foto también. ¿Qué hacía Dios? Bueno, esa es la nube, así estaba la nube, y por la noche, columna de fuego. ¿Quién es ese fuego? Esa luz del mundo, que el fuego también representa la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese fuego que daba calor al pueblo, es Dios quien nos da calor.
Y entonces cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Así estuvieron 40 años por el desierto. Ahí no decía Moisés, bueno, pues hoy, ¿dónde vamos? ¿Vamos a la tierra de Cades Barnea? No. Aquí quien nos guía es Dios. Cuando la columna o cuando la nube se vaya a mover, usted se mueve. Cuando Dios te diga algo, usted se mueve. Una vez llegaron a la tierra prometida, el tabernáculo se instaló en una ciudad, en Silo. Ya no se transportaba todos los días o a cada rato como en el desierto, sino que se establece en Silo, que es donde estaba en la época de Samuel, que es lo que estamos viendo en el principio, que ahora termino ya. Después los filisteos, la historia dice que robaron el arca y más adelante el tabernáculo se instaló en Gabaón hasta que ya Salomón levantó el primer templo. El montaje, el desmontaje, el traslado, los sacrificios y el mantenimiento, todo debía ser llevado a cabo por la tribu de Leví. Todo aquello, pon otra foto para atrás, porfa. Otra más, que se ve mejor. Todas estas cortinas, todos estos palos, todos estos artilugios, todo tenía que ser llevado por la tribu de Leví. Y por ejemplo, qué sé yo, los de Aser. Mira, yo quiero echar una mano, decían los de la tribu de Aser. No, solo los levitas. Y como a ti se te ocurra querer echar una mano y hacer eso, tú no estás preparado. Solo los levitas. Nadie que no fuese levita podía tocar nada del tabernáculo. Pero es que aún dentro de los levitas, solo los sacerdotes podían tocar el arca en su traslado. Tenemos la historia, por ejemplo, cuando el arca de Dios estaba siendo transportada de un lugar a otro, no se podía tocar. Así que había 2 bueyes transportando el arca. Uno de los bueyes parece que tropieza, dice la Biblia. Y una persona llamada Uza con Z, Uza, que es un varón quizá temeroso de Dios, con todas sus buenas intenciones, quiso echar una mano y decir, ¡ay, se cae el arca! Y la tocó. ¿Y qué sucedió? Que murió. Porque en las cosas de Dios tiene que haber orden. Escuchen, en las cosas de Dios tiene que haber orden. Que Dios sea bueno y misericordioso no significa que aquí podemos hacer lo que nos da la gana. Que muchas veces hagamos lo que nos da la gana no significa que podemos hacerlo. Aquí tiene que haber un orden. Y ahora, gracias a la gracia, que Dios no nos fulmina. Pero la Biblia establece que aquella persona, con todas sus buenas intenciones, se saltó la ley de Dios y murió instantáneamente. Y tengo una pregunta para ti en esta tarde, ya casi noche. ¿Por qué Dios escogió a los levitas? ¿Por qué Dios escogió a esta tribu y no a los demás? Bueno, pues Dios escogió a los levitas porque los levitas escogieron a Dios. ¿Te acuerdas cuando Moisés, se acabó ya este cachondeo? Dijo Moisés, júntense conmigo los que apuestan por el Señor. Y solamente los levitas apostaron por Dios. Solo los levitas se acercaron. Y cuando tú escoges a Dios, Dios te escoge a ti. Santiago creo que es el que nos dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Cuando tú das ese primer paso, Dios da el resto de los pasos, no te preocupes. Y Dios estableció un sistema perfecto para sostener a los levitas, que era el diezmo y sobre todo el sobrante de los holocaustos. Porque cuando llegaron a la tierra prometida, Josué, en este caso ya no Moisés, Josué repartió la tierra. Bueno, pues a esta tribu le toca todo esto, pueden vivir de la tierra, de los animales, del ganado, de los negocios que hagan, a ti te toca esta tierra, a ti. Y los levitas diciendo, y a mí, la herencia de ustedes es el servicio a Dios. ¿Vale? ¿Y de qué vivo? Bueno, no te preocupes que va a haber un sistema, que es el sistema de los diezmos, el sistema de los sobrantes de los holocaustos, donde todo el pueblo les va a sostener a ustedes. No se preocupen. Cuando los animales se llevaban para el sacrificio, se quemaban una parte, la grosura. Se quemaba la grosura de los animales, la carne no. Bueno, ¿y qué se hacía con esa carne? Ya te lo estoy diciendo yo, comían los levitas. De ahí comían los levitas. La carne era tanto para el que llevaba el sacrificio como para el sacerdote. Y así se sostenía el tabernáculo y el futuro templo y los levitas, porque Dios lo tiene todo bajo control. No te preocupes que no te va a faltar de nada si dedicas tu vida al servicio a Dios. Y Samuel, volvemos a Samuel, por eso le dije, si quieren se ahorran esta explicación, me dijeron que lo dijera, pues yo la dije. Y Samuel, que era de la tribu de Leví, la madre lo dejó en la casa de Dios bajo el cuidado del sumo sacerdote que se llamaba Elí. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Pero ese niño pequeño creció, porque los hijos crecen para nuestro pesar. Yo desearía, ayer por la noche de madrugada, mi esposa y yo viendo fotos de nuestra hija,
chiquitita con 1 año, y me decía, ¿y no te gustaría que volviese a ser así? Yo daría mi vida porque mi hija volviese a tener 1 año, y ya tiene 3, iba a cumplir 4, y cuando menos va a crecer. Ayer era pequeñita, ¿verdad? Ayer la tenías en tus brazos y mira. Samuel se convirtió en el líder espiritual de Israel. Aquel niño que un día su madre lo entregó para las cosas del Señor, te lo vas a encontrar capítulos después siendo el líder de todo el país de Israel. Fue Samuel, curiosamente, el que ungió a los primeros reyes de Israel. Pero ¿tú sabes por qué Dios pudo usar tanto a Samuel? ¿Sabes por qué Dios pudo contar con este muchacho que se convirtió en un hombre? ¿Sabes por qué Dios lo pudo usar tanto para su gloria? Porque Samuel tuvo unos padres que se encargaron que su hijo desde bien pequeño estuviera en las cosas del Señor. Samuel tuvo una madre que, a pesar seguramente de los llantos de Samuel cuando lo dejó allí, porque Samuel seguramente quería seguir teniendo teta, pero ya es tu hora de ser destetado, ya tienes que estar aquí. Yo seguramente cuando Ana se dio la vuelta, Samuel lloraba, estoy completamente seguro, la Biblia no lo dice, y yo siempre le enseño a la iglesia que lo que la Biblia no dice usted no lo invente, pero se cae por hecho, se cae de maduro aquí, ¿verdad? No diga esa palabra si hay algún venezolano. Dios pudo contar con Samuel porque Samuel tenía unos padres que entregaron a sus hijos al Señor, que se ocuparon de que sus hijos estuvieron en las cosas del Señor. Que a pesar de los llantos, a pesar de hoy no me apetece, hoy no quiero, es que yo no quiero ir a esa iglesia, con todo mi respeto, usted se calla y viene a la iglesia. Escuchaba el otro día por internet el testimonio de un pastor que ya es adulto, que se crió en la iglesia, y un día le dijo a la madre de pequeñito, mamá, hoy no me apetece ir a la iglesia. Y la madre le dijo, bueno, no, es totalmente normal, es entendible. Entonces no puedo ir. Dice, no, hoy vas sin ganas. Pero vas. Quienes deberían haber guiado al pueblo, ¿sabes quiénes eran? No Samuel, eran los hijos del sumo sacerdote. Ofni y Fines, ¿recuerdas que antes te hablé de ellos? Pero dice la Biblia que ellos eran malos. Ellos eran corruptos. Estos hijos eran perversos, dice la Biblia. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Dice la Biblia, si sigues leyendo, que ellos robaban de las ofrendas. Había un pueblo bondadoso que temía al Señor, que amaba las cosas del Señor y entregaban sus ofrendas. Y estos sinvergüenzas, bandidos, que no tienen otro nombre, robaban. Pero todavía hay algunos omnifines por ahí que siguen... Y dice que ellos robaban de las ofrendas. Qué sinvergüenzas, ¿no? Y robaban. Y se acostaban con las mujeres que iban a servir al templo. Con esas mujeres que tenían deseo de servir al Señor. Estos usaban su autoridad para acostarse con ella. Oye, qué sinvergüenza. Y encima dice la Biblia que eran desobedientes. Pero ¿tú sabes por qué ellos hacían esto? ¿Sabes por qué tenían hijos desobedientes? Miren, te voy a leer de nuevo el versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. A mí no me asusta esa palabra, porque impíos ha habido siempre, sino que dice después, y no tenían conocimiento del Señor. ¿Perdona? O sea, tu padre es el sumo sacerdote. Tu padre es el que enseña la palabra de Dios a todo el pueblo. ¿Cómo es posible que en tu casa no la enseñes? ¿Cómo es posible que tú, que eres el sumo sacerdote, que eres supuestamente el que está guiando a todo un pueblo, no hayas sabido guiar a tus hijos? Y no es que los hijos no hayan querido seguir el camino de Dios, sino que dice la Biblia que no tenían conocimiento. Hubo un padre ausente ahí que no les enseñó la palabra de Dios, que no les dijo, Ofni, Fines, vengan aquí, siéntense ahí, les voy a leer una historia bíblica, les voy a hablar de Moisés, les voy a hablar de Abraham, les voy a hablar de Adán. Mientras que Elí no instruyó a sus hijos, Ana llevó a su hijo a la casa del Señor. ¿Y con quién contó Dios? Con ese muchachito. Que unos padres se preocuparon de que sirvieran al Señor. Y desgraciadamente muchos de nosotros queremos hijos como Samuel, pero los estamos criando como Elí. Y hoy todos queremos hijos como Samuel, obedientes, que sirvan a Dios, pero a lo mejor los estamos sirviendo como Elí. Que hagan lo que quieran, no los corrijo. Es que es una época diferente. Es que no sé cuánto, es que no se les puede decir. Hoy los niños están, bueno, aquí doy gracias, bueno, porque están abajo. Pero doy gracias a Dios de que no hay niños correteando por aquí, por allá, por aquí, y no les digas nada. Es que hoy los niños son hiperactivos. Bueno, y hace 30 años que eran. Mi mujer se crió en la iglesia.
Y ahí está ella. Ella te puede decir que si con 3, 4, 5, 10 años se movía, la disciplina no venía del pastor, la disciplina venía de la madre que le cogía y le metía un pellizcón. Usted se quieta y encima te llevas aquí el pellizcón, la vergüenza, y en casa te voy a dar con la chola. Y Santas Pascuas. Pero hoy en día los criamos como Elí. No hay conocimiento, no les pedimos, no les demandamos. Pero luego queremos hijos como Samuel. El tiempo en el que vivió Samuel fue un tiempo muy complicado. Dice la Biblia en el versículo 1 de 1 de Samuel capítulo 3, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Me refiero que el tiempo en el que vivió Samuel era complicado porque la palabra de Dios escaseaba. Qué triste, ¿no? Pero, ¿sabes? Que a mí me llama la atención porque ¿cómo va a escasear algo que ya está? No escaseaba por parte de Dios, escaseaba por parte de los hombres. Y hoy puede ser que la palabra de Dios escasee en la vida de muchos creyentes. Y tú dices, ¿cómo es posible si hoy hay miles de versiones de la Biblia? Bueno, pero es que no se trata de Dios, se trata de que tú no cuentas con la palabra del Señor. Escasea porque tú no cuentas con ella. Siempre que está su palabra, Dios habla. El tema es, ¿habrá alguien aquí que obedezca la palabra del Señor? Hoy vivimos en días difíciles también donde la palabra de Dios escasea. Y creo que Dios está buscando gente como Samuel, que en medio de una generación corrupta, en medio de cuando tengas amigos corruptos como los hijos de Elí, que en medio de tanta confusión, que en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, en medio de tanta inmoralidad, se levanten creyendo y obedeciendo al Señor. Dios está buscando gente como Samuel, que en medio de una ciudad perversa entregada al pecado como pudiera ser esta o cualquiera sobre la faz de la tierra, decidan vivir en santidad. Una noche, dice la Biblia, Dios llamó a Samuel. Puedes pasar y vamos ya para terminar. Una noche, dice la Biblia, Dios llamó a aquel niño que la madre le había entregado. Dice la Biblia en primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, estaba ya muerto de sueño como algunos de ustedes, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor como algunos de ustedes también están durmiendo aquí en la casa del Señor. Fíjense que cuando digo estas cosas miro para abajo para no mirar a nadie. Que tenga oídos para oír, oiga. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿qué lámpara? ¿De qué lámpara está hablando aquí? De la menorada, aquel brazo, ¿recuerda? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Fíjate, pues dice, un día Dios llamó a Samuel. No fue un día extraordinario, no fue un día de un gran evento, no fue un día de un día especial, un día. Porque Dios, que veía la fidelidad diaria de este muchacho, un día le llamó. Un día Dios te llama. El tema es, ¿vas a estar atento? ¿Vas a estar pendiente para escuchar la voz de Dios? Si alguno anhela obispado aquí, buena obra desea. Y no te preocupes, sé fiel. Que el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser puesto. Y un día Dios te va a llamar. Algo va a suceder para que Dios te llame. En estos días estaba con un amigo que es pastor. Y él es pastor porque en su iglesia el que iba a ser el pastor, pues bueno, pues cometió un error, como pudiésemos cometer todos. Entonces tuvo que ser echado a un lado. Y el que ahora es el pastor, él no quería ser el pastor. Él nunca tuvo deseo ni pensamiento de ser el pastor, porque siempre se sabía que esta persona iba a ser el pastor. Entonces yo le decía, bueno, ¿y qué tal ahora que eres el pastor de la iglesia? Y dice, ¿cómo así? Pues esto es un privilegio. Dice, ya, pero es que de las maneras que se han dado las cosas, me decía él. Si esta persona no hubiera hecho eso, yo no estuviera aquí. Yo estoy aquí por el error de otro. Yo le digo, no. Dios lo ha preparado todo. Y un día Dios te ha llamado. Un día Dios te va a llamar.
Un día cualquiera Dios te llama. Samuel no hizo nada extraordinario, sino que Samuel fue fiel a Dios todos los días. Servía en la casa del Señor diariamente. Es cierto, miren esto, que ya termino, pero presta atención, ya termino. Me enrollo mucho. Si vieran la cara de mi mujer ahí detrás, me está mirando como diciendo, cuando acabes te voy a cantar las 40. Llevas ahí media hora o más. Es cierto que al principio, cuando Dios llamó a Samuel no tenía ni idea de lo que ahí estaba pasando. Samuel se despertó y dijo, ¿qué pasó? Y fue a Elí, tú me has llamado. Y Elí le dice, mira, es muy tarde, acuéstate, anda, yo no te he llamado. Estará soñando, le dice Elí. Acuéstese, hombre. Y Samuel dice, bueno, pues yo me acuesto. Y se acuesta. Se vuelve a acostar. Le vuelve a venir el sueño y de repente escucha, Samuel. Y dice, pero este hombre me está vacilando a mí. Va otra vez a Elí, vamos a ver, tú me estás llamando a mí. Dice que yo no te estoy llamando. Claro, Elí se da cuenta de lo que ahí está sucediendo y dice, Samuel, creo que es Dios quien te está llamando. La próxima vez que te llame, dile, Señor, aquí está tu siervo escuchando. Yo no soy Elí ni quiero serlo, no soy Samuel ni nada, pero te voy a decir lo mismo. Hermano mío, creo que Dios te está llamando. Hermana mía, creo que hoy Dios te está llamando. Entonces Elí, que no era un buen padre, pero parece que era algo bueno de sacerdote, le dice, Samuel, creo que es Dios. Y Samuel se vuelve a la cama, se vuelve a acostar y por tercera vez se escucha, Samuel, Samuel. Y dice la Biblia en el versículo 10 de Primera de Samuel capítulo 3, vino el Señor y se paró y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Miren esto, en un ambiente de pecado, hubo un hombre que logró escuchar la voz de Dios. En un mundo perverso, en un mundo donde escaseaba la palabra de Dios, hubo un joven, hubo un hombre que pudo escuchar la voz de Dios. Aún estando rodeado de tanta maldad, aún estando rodeando de tanta inmoralidad, de tanta confusión, Samuel aprendió a discernir la voz de Dios. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que Dios sigue hablando a día de hoy. ¿Cuántos creen que Dios habla a día de hoy? Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días, escucha cómo habla Dios, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, que es la palabra, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El asunto no es si Dios habla o no, el asunto es, ¿habrá alguien aquí que le escuche? ¿Habrá alguien aquí que quiera este día escuchar y discernir la voz de Dios? El asunto no es si Dios habla o no habla, el asunto es, ¿habrá alguien que quiera obedecerle? ¿Habrá alguien en esta noche que se ponga en pie y diga, heme aquí, Señor, habla porque tu siervo oye, yo quiero obedecerte? Aunque tenga un entorno de pecado, aunque mi familia no entienda mi llamado, aunque mi matrimonio, mi esposo, mi esposa, mis hijos se rían de mí, mis amigos en el colegio se rían de mí, porque creo en ti, Señor, habla porque tu siervo oye. Creo que hay muchos que dicen hoy escuchar a Dios. Estoy cansado, honestamente se los digo, cansado de gente que me viene y me dice, pastor, he tenido un sueño, Dios me ha dado un sueño, una visión, Dios me habló. Pero muy pocos son los que obedecen. ¿De qué te sirve que Dios hable si no obedeces? Muchos anhelan en el día de hoy con ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero muy pocos quieren ser siervos, ¿te has dado cuenta? Y Samuel lo que le dijo al Señor es, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y aquí un servidor. No se trata de que Dios te hable porque, vuelvo y repito, Dios habla. Se trata de que obedezcas la voz de Dios. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos un instante nada más. La voz de Dios sigue hablando a día de hoy. La voz de Dios sigue llamándonos, siempre está presente. Pero lo que escasea en estos días son hombres y mujeres dispuestos a obedecer como obedeció Samuel.
A Samuel no le tocaba ser el sacerdote, pero la fidelidad le llevó a ese lugar. Porque la obediencia a Dios es el camino a su presencia. Amado hermano, amada hermana, escucha esto. La obediencia a Dios es el camino que te va a llevar a su presencia. El conocimiento no trae la presencia. Estudiar teología, libros aburridísimos, no trae su presencia. Es la obediencia a Dios, es la obediencia a su palabra lo que trae su presencia. De hecho, Jesús pudo traer salvación sobre nuestra vida porque fue obediente, dice la Biblia. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Muchas veces se va a enfrentar en nuestra vida lo que queremos con lo que Dios nos manda. Pero como siervos de Dios, hemos de obedecer siempre la palabra. Hermano mío, hermana mía, estoy convencido que sabes que Dios te está hablando. No tengo la más remota duda de que Dios te está hablando. ¿En qué área? No lo sé, tú sí lo sabes. Sabes que Dios lleva tiempo demandando algo de ti. Sabes que Dios, a través de predicaciones, a través de hermanos, a través de que tú lo has sentido en oración, a través de infinidad de cosas, sabes que Dios te está pidiendo algo. Te está pidiendo que dejes de hacer algo o que comiences a hacer algo, que te comprometas más. No lo sé. Quizás es algo personal tuyo, en tu familia y qué sé yo, lo que Dios esté tratando contigo en estos días. El tema está, ¿le vas a obedecer? ¿Vas a obedecer a Dios o vas a seguir dejando pasar los días y los días y los días? Porque va a llegar un día en que, al igual que Moisés, se va a decir: basta ya. Se acabaron las medias tintas. Hoy Dios te está hablando de la misma manera que habló a Samuel. Quizás tienes tus dudas. Quizás hasta este momento no sabías si era Dios quien te estaba hablando o si era alguna persona, si era incluso, no sé, tenías tus dudas como las tuvo Samuel. Pero hoy sabes perfectamente que es Dios quien está hablando a tu vida, a tu corazón. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Le vas a obedecer? ¿Vas a obedecer al Señor? Invito a todos que se puedan poner de pie. Como Samuel se puso de pie cuando escuchó la voz de Dios. Quiero que te sientas libre en esta noche para adorar a Dios. Si crees que Dios te ha hablado, levanta tus manos y adórale. Adórale, no tengas vergüenza. Cierren sus ojos, por favor. Levanten sus manos y adoren. Adora su presencia. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Él es bueno, Él es bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él sabe cómo trata con cada uno de sus hijos. Él sabe cómo hablarte. Él sabe cómo tocar tu vida. Él sabe cómo tocar tu corazón. Él sabe cómo transmitirte una palabra. Y si quizá tú no sabes discernir la voz de Dios, no te preocupes, que Dios ya ha provisto a un sacerdote que te lo explica. Como Elí le explicó a Samuel y como quizá hoy yo te estoy explicando a ti. Dios te está hablando. Dios te está llamando. Dios te está llamando en esta hora. Habla con Él. Ahí en voz baja si quieres, para que el de al lado no se entere. Esto es algo íntimo. Habla con Él en este momento. Ábrele tu corazón y habla con Él. Dile: Señor, perdóname. Porque reconozco que llevas tiempo demandando algo de mí. Pidiéndome más compromiso, más santidad, pidiendo que deje esto, deje el otro, no lo sé. Habla tú con el Señor. Dile que te ayude. Dile: heme aquí, tu siervo escucha. Ahora sí, ahora estoy convencido que eres tú hablando a mi vida, hablando a mi corazón, llamándome, Señor. Heme aquí, tu siervo escucha.
habla con Él, habla con tu Padre, Él está aquí, habla con Él, con su presencia. La Biblia dice que cuando Jesús murió, se rasgó el velo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo que imposibilitaba a los demás entrar a la presencia del Señor a través de la muerte de Jesús, fue rasgado en dos. Y ahora dice la Biblia, todos y cada uno de nosotros tenemos entrada, tenemos acceso a la presencia del Señor. Hebreo nos dice: entrad confiadamente, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia para que podáis hallar el oportuno socorro. Acércate en esta noche a su presencia. Tienes libertad para hacerlo. Ya no hay velos, ya no hay puertas, ya no hay obstáculos para que te puedas acercar a la presencia del Señor. Acércate en esta noche a su presencia. A través del arrepentimiento, a través de la oración. Acércate a Él. Acércate a su presencia, hermano mío. Acércate. Aleluya. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Sigue hablando porque